esta computadora. Bien, ahí arrancó la grabación. Hoy entonces vamos a estar compartiendo diseño de vida. Es muy guau este tema, a mí me apasiona, porque pude reunir todas mis formaciones como terapeuta y mi formación previa como diseñador industrial. Y la verdad es que si a mí me hubiesen contado que el diseño de vida tenía tanto que ver con las terapias holísticas, no lo hubiese creído. Por suerte lo pude experimentar. Así que para no perderme lo que les quiero compartir, voy a ir a las diapositivas. El diseño de vida es una filosofía, va más allá de una metodología que nos invita a crear con creatividad nuestra vida y a desplegar nuestro rol creativo y creador. Yo llegué al diseño industrial tarde. Me anoté el último día en la facultad de diseño. Había hecho el test vocacional y el test vocacional decía, podés estudiar cualquier cosa menos diseño, arquitectura o arte. Así que le hice caso. No, mentira. A mí me había costado mucho el primario, mucho, 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 pero con disciplina, perseverancia y tiempo, me convertí en la niña 10 que mi mamá quería que fuera. Así que logré ser escolta de la bandera. Y había logrado amasar una rutina que tenía que ver con levantarme a las 5 de la mañana, estudiar, ir al colegio, salir del colegio, ir a maestra particular, de ahí al instituto de inglés y finalmente hockey. Llegaba a mi casa después de todo el día de estar afuera, me bañaba, cenaba y me acostaba a dormir y al otro día lo mismo. Era una rutina que me garantizaba ser la niña 10 y cumplir con las expectativas de mi mamá. Para mi mamá era muy importante que a mí me fuera bien en el colegio. Sin embargo, llegó un momento que se me hizo insoportable. Así que dejé la maestra particular. Y con eso recuperé en parte mis tardes. En parte, porque después seguía yendo al instituto de inglés y a hockey. Y en cuarto año del secundario le dije a mi mamá, cámbienme de colegio, quiero ir a un colegio menos exigente, no doy más. Y tuvimos una negociación ahí y ellos me permitieron cambiarme a un colegio que no fuera doble escolaridad. Si después del colegio trabajaba en la escribanía de mi papá y me pagaba yo la cuota del colegio que quería. Y además me pude pagar el viaje de egresado, lo cual me hizo muy feliz. Mi hermana está estudiando Derecho para seguir con el legado familiar y convertirse en la quinta generación de escribanos en mi familia. Pero yo no quería eso y a regañadientes mi papá me permitió hacer el test vocacional con la esperanza de que me diera Derecho. Y si bien entre las carreras, esas factibles que había encontrado la psicóloga que me hizo el test vocacional, yo le dije que no quería. Fui el último día al complejo universitario en el que estaban abiertas las inscripciones y curioseé, algo que es muy importante para el diseño, curiosear. Me metí en la facultad para contador, me metí en la facultad de psicología, me metí en la facultad de biología, de letras, de filosofía, de historia. Llegué a la de arquitectura y ya me empezaba a gustar. Y por último, la de diseño. Y vi las personas más alocadas de todas. Y me encontré con un muro que decía, la inspiración es ver más allá de lo que otros dan por sentado. Y yo dije, yo quiero eso, yo quiero alocarme, yo quiero inspirarme. Así que mis papás estaban contentos porque no iba a tener un año sabático como había recomendado la psicóloga del test vocacional y pensaron que iba a ser algo así como cuando una pareja te dice tomémonos un tiempo, iba a ser algo transitorio, pero se terminó convirtiendo en algo definitivo.
Fue la primera vez en mi vida que tomé una decisión rebelde. Y mi familia no supo qué esperar de mí, y esta ausencia de expectativas me dio mucha libertad. Ingresé a diseño pensando que me iba a quedar un año, y al final me terminé quedando toda una vida. El diseño de vida es una filosofía que tiene algo mágico para mí, que es que para los diseñadores no existen los problemas como los conocemos. Existen realidades, usuarios sumergidos en esas realidades con necesidades, y la tarea del diseñador es resolverle esa necesidad al usuario para que tenga una experiencia más plena. Cuando tenemos problemas, los diseñadores decimos que solo necesitamos pensar afuera de la caja. Y nos entrenamos para pensar afuera de la caja, para buscar la inspiración, para ir más allá de lo que otros dan por sentado. La filosofía del diseño no persigue un resultado final. Los diseñadores sabemos que no hay nada más eterno que el eterno cambio. Por lo que el objetivo del diseñador no es lograr ese producto final, sino sincronizar con ese flujo cambiante que la vida es. ¿Hay alguien que tiene el micrófono prendido? Ahí está. No. ¿Chequean de tener los micrófonos apagados, porfa? Entonces, para los diseñadores no hay un producto final, el diseño se maneja en tendencias, modas, estaciones, modelos. Nuestro objetivo está en hacer la experiencia del usuario lo más plena posible y en acompasar el flujo cambiante de la vida. Nosotros no jugamos juegos finitos, donde te gané vida, listo, se terminó. Nosotros jugamos juegos infinitos, a donde tenemos ciclos y volvemos a empezar. Y el diseño de vida tiene 6 etapas, que en realidad no son etapas estancas, sino que son fluidas. La primera etapa nos llama a aceptar la realidad. La segunda, empatizar con el usuario. Y empatizar no es caminar en los zapatos del otro. Eso es muy básico. Es comprender lo que para el otro es caminar en sus zapatos. Después definimos a lo grande, ideamos, exploramos, curioseamos, prototipamos, es decir, que hacemos un primer intento y nosotros estamos convencidos de que ningún prototipo resiste el primer contacto con la realidad, así que no tenemos grandes expectativas y eso nos ayuda a no caer tampoco en la frustración. Testeamos y el ciclo vuelve a empezar. Aceptar se trata de dejar de combatir la realidad. Cuando las personas combaten con la realidad, nosotros decimos que tienen problemas de gravedad. Primero porque son graves y segundo porque como la fuerza de gravedad, cuando hacemos foco en estos problemas, nos succionan hacia abajo. Y la realidad es que no son problemas en absoluto, son cosas a aceptar. Los problemas de gravedad por lo general están muy mal definidos y ahora vamos a ver cuál es la primer gran tarea que tiene un diseñador al momento de encontrarse con un problema de gravedad. Pero leyendo un poco los formularios que ustedes completaban para estos encuentros, si yo pensara en términos de problemas de gravedad, los podría etiquetar de la siguiente manera. Quiero que todos piensen bien de mí. Y aunque rara vez lo enunciamos así, es una idea que todos conservamos en nuestro interior. Quiero nunca fallar. Hay un gran miedo al error. Quiero borrar todos mis errores del pasado. Quiero sacar de la diaria
todo debo de y tengo que porque me genera ansiedad, me siento exigida. Si nosotros no profundizamos en eso, le tenemos que pedir ayuda a la magia para poder solucionar estos problemas de gravedad, porque en la 3D son irresolubles. Supongamos que hacemos un brainstorming sin haber resignificado estos problemas de gravedad, entonces decimos, bueno, quiere que todos piensen bien de ella. Tenemos que programar un lavado masivo de cabeza para que la tengan como divinidad. Quiere nunca fallar. Bien, hagamos una exploración, encontremos el libro gordo de Petete, que lo estudie de pe a pa, así nunca, nunca, nunca comete un error. Quiero borrar todos mis errores del pasado, y ahí le vamos a tener que pedir ayuda al maestro loco de Volver al Futuro para que nos preste el DeLorean y poder viajar y subsanar todos los errores del pasado. No quiere asumir ninguna responsabilidad, pero tiene hijos. ¿Ahora qué hacemos? Pero tiene un trabajo. ¿Cómo lo solucionamos? Entonces nuestra primera tarea es resignificar para darle espacio a nuestro rol creativo y creador. Cuando los problemas están mal definidos, nuestro rol creativo y creador no encuentra lugar de expresión. ¿Cómo se resignifica? Se resignifica así. Pero antes les quiero mostrar una diapositiva que es muy graciosa. Supongamos que diseñamos para estos problemas de gravedad. Quiero hacer que todos piensen bien de mí, se puso flores en el culo. Quiero nunca fallar, puso un ventanal y una mirilla para estar seguro a quién le abre la puerta. Quiero borrar todos mis errores del pasado, empezó a sacarle punta al lápiz y le quedó: soy muy canchero como para drogarme, canchero como para drogarme, drogarme. O sea, son un fracaso del diseño. Evidentemente, estos no creo que hayan sido diseñadores, pero no la pensaron muy bien. ¿Cómo los resignificamos? Esta pregunta es clave, anótensela. Igual en el PDF que les pasé está. ¿Qué condiciona la experiencia de vida de este usuario? ¿Qué es lo que condiciona la experiencia de vida de este usuario? Quiero hacer que todos piensen bien de mí. Vamos a leerlo como un diseñador. Y la fórmula es condicionador más por qué y el limitador. El condicionador es exponerse a críticas y opiniones destructivas. Ese es lo que lo condiciona. ¿Por qué? La validación externa le pesa mucho. Quiero nunca fallar. El condicionador, exponerse al error. El limitador, porque entiende el error como una mancha en su imagen pública. Quiero borrar todos mis errores del pasado. Lo leemos así: los dramas o situaciones irresueltas de su pasado es el condicionador. ¿Por qué? Porque no se pudo perdonar. Quiero sacar de la diaria todo debo de y tengo que. El condicionador es la exigencia que le imprimen los debo de y los tengo que por su propia autoexigencia e incapacidad de delegar, simplificar y decir que no. Cambia, ¿no? De los problemas de gravedad a qué condiciona la experiencia de vida de este usuario, el rol creativo y creador empieza a tener espacio. Ahora sabe qué está condicionando a este usuario y cómo puede diseñar una experiencia de vida superadora. Entonces pasamos de los condicionamientos a los requisitos. Los requisitos son fundamentales y, como vamos a ver más adelante, van a responder a la agenda de los miedos, a nuestra propia agenda de los miedos. El requisito tiene la siguiente fórmula: propuesta y la finalidad. La finalidad va a responder al condicionante.
Voy a leer la primera para no hacerlo tan largo. En la guía tienen todos los ejemplos. Porque la validación externa le pesa mucho, habíamos dicho. Entonces, ¿cuál es el requisito? Mantener una conversación abierta y asertiva con sus allegados para conservar el mejor vínculo posible. Ahora sabemos cuáles son los requisitos de lo que diseñemos. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Háganme así. Bien. Tenemos la agenda de los miedos. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque solemos hacer procesos patológicos a donde nos exigimos no tener miedo, en vez de hacer diseños que nos ayuden a trascender esos miedos. ¿Por qué digo que hacemos procesos patológicos? Porque nos planteamos procesos a donde a los miedos los dejamos afuera de la ecuación con respuestas del tipo, yo ya lo tendría que saber qué hacer, yo ya tendría que ser, ay, ¿por qué a mí me toca esto? Y nos sentimos culpables o le echamos la culpa a otro, cuando es mucho más fácil hacernos responsables y hacer estrategias para poder trascender eso que sentimos que en algún punto nos está demorando. Primero yo. La agenda del miedo se construye pensando primero en nosotros. Por supuesto que en el diseño hay lugar para nuestros otros significativos, y ya lo vamos a ver más adelante, pero primero se trata de darnos lo que necesitamos, darnos lo que necesitamos. Y la pregunta es, ¿cómo puedo aportar a esta realidad que está sucediendo para yo poder experimentarla de la mejor manera posible? Después sigue la parte de idear, pero antes de ir a idear, quiero que nos detengamos un poco acá. Se habla un montón de la autoobservación, y la verdad es que yo no creo que el problema sea que no nos observamos, el problema creo que está en cómo nos observamos. Nos observamos y nos decimos, yo soy un idiota, yo soy una estúpida, siempre lo mismo. Entonces, cuando nos hablan de autoobservación, primero se nos pone la piel de gallina y segundo, no sabemos para qué. ¿Para qué carajo me voy a autoobservar si la paso tan mal cuando me observo? Y nos terminamos escondiendo de nosotros mismos y de la vida en juicios, críticas y culpas. No solo hacia nosotros, sino también hacia los otros. Estamos escondiéndonos de nosotros mismos. ¿Por qué? No nos curioseamos. Somos nuestro mejor proyecto y no tenemos ni puta idea de lo que somos capaces y de qué carajo queremos de nuestra vida. Curiosearnos con inocencia y con amor, porque lo esencial, y yo acá diciendo con el principito, lo esencial nunca es invisible a los ojos del amor. El por qué es una estrategia que sirve muy bien para la 3D. Si yo digo, ¿por qué mi lavarropas no anda? Ah, se le rompió la correa. Ok, ahora tengo la respuesta. Ahora, si yo me pregunto por qué, hay alguien que tiene el micrófono prendido, si me hace el favor de apagarlo, se lo voy a agradecer. Ah, ahí está. Gracias, chicos. Bien. Cuando lo aplicamos a nuestro mundo interior, vamos con estas preguntas. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué nunca me sale? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y terminamos señalándonos a nosotros como el problema. Y si nosotros somos el problema, ¿quién nos va a solucionar? Hay dos tendencias. Las dos se basan o tienen el mismo suelo, que es el autodesconocimiento. ¿Por qué no nos conocemos? Porque hacemos juicios sobre nosotros mismos, en vez de validarnos. Las dos tendencias son el blindaje emocional, nos anestesiamos a las emociones desagradables porque no sabemos cómo gestionarlas, pero no queremos sentirlas. Y entonces, cuando nos anestesiamos a una emoción, nos anestesiamos a todas. La anestesia emocional siempre es pareja y nunca selectiva. Si nos anestesiamos al miedo, al enojo, al dolor, también nos anestesiamos a la alegría, a la felicidad, al amor.
Por lo general, las personas que caen en el blindaje emocional van al hacer, y terminan caminando en círculos. Se compran todos los debo de y tengo que, habidos y por haber, los hacen todos. Y la pregunta que los trae a sesión es, ¿por qué habiendo cumplido todos los debo de y los tengo que, aún me siento insatisfecha? Porque seguramente acuñó un montón de resultados y de logros, pero ninguno de esos logros eran los que necesitaba. Como no se escuchó, no se pudo dar lo que necesitaba realmente. El autoengaño es el famoso, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bárbaro, todo bien. Y no solo que mantenemos un vínculo mentiroso con nosotros mismos, sino que además lo mantenemos con el afuera, esperando que los demás cambien. En vez de reconocer que nosotros necesitamos algo diferente, aprenderlo a pedir. Y si no es por ahí, como dice mi hija Feli, besito, besito, chau. Porque le estamos exigiendo a los demás que sean otros que no son, y yo creo que eso es lo más violento que podemos hacer. La ansiedad que está tan de moda tiene que ver con esto. No sé qué carajos me pasa, no me quiero sentir como me siento, pero no sé cómo coño salir de esto. Cuando nos tomamos el tiempo de curiosearnos, la ansiedad baja. Brené Brown, que es investigadora social, dijo que nosotros tenemos la capacidad de definir 3 emociones que además no son emociones. Pero en sus investigaciones se dio cuenta que las personas solo podían etiquetar lo que sentían de 3 formas: bien, mal, hecho mierda. Ahora, bien, mal, hecho mierda son emociones. La primera vez que yo fui a una clase en el aula magna de diseño, de un profesor de esos que, wow, anda a esta clase porque es un grosso, el profesor empezó su charla diciendo, preguntando, ¿cuál es el primer acto creativo? Y algunos dijeron la ropa, la rueda, las armas, y el profesor le fue cambiando la cara porque estábamos cagando la clase. Y gritó, nombrar, nombrar es el primer acto creativo. No podemos reconocer, no podemos gestionar, no podemos replicar, no podemos editar lo que no nombramos. Por eso es tan importante poder nombrar asertivamente lo que estamos sintiendo. Los límites de nuestro vocabulario son los límites de lo que podemos crear, recrear y gestionar. Nombrar nos hace dueños, pero también nos hace diseñadores, porque si yo nombro, puedo crear otra cosa distinta. Dejamos en manos de otros el relato de nuestra historia. Vos tendrías que hacer, no, porque a vos en realidad lo que te pasó. Dejamos en manos de otros nuestros sueños. Ay, vos tendrías que comprometerte con tal cosa. No, lo que pasa es que vos no entendés. Nombremos nuestras emociones, nuestros pensamientos, quiénes estamos siendo, quiénes fuimos, porque es la única posibilidad de apropiarnos de todo de lo que somos capaces y poder crear algo distinto. Hace un tiempo vengo explorando cómo hacemos pelota de nieve de las emociones. Y hacemos pelota de nieve porque en vez de validar lo que sentimos, hacemos juicio de valor sobre lo que sentimos. Supongamos que yo me enojo y digo, ay, yo a esta altura del partido, con todo lo que sé, siendo terapeuta holística, tendría que ser más comprensiva. Juicio, me lleva a la vergüenza. ¡Qué mal! ¿Cómo puedo estar enojada? Yo no tendré... Juicio, angustia, me voy a quedar sola. ¿Quién va a venir a sesión si soy tan enojona? Mis amigos no me van a querer. Y después ya no tengo ni idea de qué carajo me pasa. En vez de decir, che, no, enojo, me valido acá.
Me quedo acá con la emoción. ¿Qué estoy pensando para sentir enojo? ¿Qué otro significado le puedo dar a este enojo? ¿Qué acción superadora puedo tomar para que este enojo sirva a un propósito? Estamos tan frustrados por no dar en la talla, porque hay recetas para todos y para todo, que nos seguimos exigiendo encontrarnos en quienes no somos y dejamos de poner nuestra atención en encontrarnos y encontrar quiénes estamos siendo. Cuando tenemos estos vínculos cargados de limitaciones, de juicios, de culpa, podemos caer en dos prototipos, diría yo. Bueno, debe haber más en el medio, pero sirve para ejemplificar. Yo digo la persona momia, yo soy así, es como que nació momia y se va a morir momia, que en realidad tiene un terror enorme a reconocerse, porque cree que no puede cambiar. Y si no, la otra tendencia es en el hombre en busca de sentido. Díganme quién soy. Soy buena, soy mala, me quieren, no me quieren. Lo hago bien, lo hago mal, porque no se valida. Y lo que falta es que empaticen con ellos mismos. Einstein dijo una frase que para mí es maravillosa: todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su capacidad para trepar árboles, va a vivir toda la vida pensando que es un estúpido. Y yo a esta frase le agrego, y aparte va a invertir toda su vida buscándose a donde no se va a encontrar, porque le dijeron que tenía que ser pez y no es pez, o porque le dijeron que tenía que ser mono y no es mono, y va a perder contacto con sus dones, dones que todos tenemos. No es que algunos nacieron estrella y otros estrellados, todos nacimos estrella. Va a perder contacto con sus dones, con su potencial, y lo más grave es que va a perder contacto con sus sueños. Entonces, de esta primera parte, que es aceptar la realidad, resignificar los problemas de gravedad y empatizar con el usuario, quiero que se lleven estas tres cosas. ¿Qué condiciona mi experiencia como usuario de mi vida? Curiosearnos. ¿Cómo puedo aportarme a esta realidad que está sucediendo para experimentarla de la mejor manera? Ponerle boca al corazón, ponerle palabra a las emociones. Y una frase de las que hemos acuñado en el Club de los Terapeutas es: no se puede cambiar lo que no se identifique y no podemos solucionar un desafío que no estamos dispuestos a tener. Ahora sí viene idea. Hay mucha gente que camino a sus sueños se cruza con un río que interrumpe su camino y invierte demasiado tiempo maldiciendo al río. Y una vez que se da cuenta que depende de él cruzar el río, puede elegir construir un aeroplano, un puente, un barco, un flotador, lo que sea. Lo que elija va a depender enteramente de su definición de experiencia de vida exitosa. Y esa es como la huella digital, única para cada persona. Los que se responden exitosamente estas preguntas son los que hacen del mundo un lugar mejor, le aportan valor. Y el mundo después se los devuelve con creces, porque los que llegan a través del mismo camino al río son los que compran el ticket para usar el aeroplano o andar en el barco o cruzar en el barco o el peaje para cruzar en el puente. ¿Qué es esto que tenemos que definir? Son tres cosas. Son tres cosas simples, aunque no siempre son fáciles, pero por favor no las compliquemos. Son tres cosas troncales.
Misión y propósito pueden variar en el tiempo y visión también, aunque la visión es la que se mantiene más homogénea a lo largo de toda la vida. La visión etimológicamente quiere decir revelación, descubrir eso más grande que yo. Y responde a la pregunta, ¿y quién más? Cuando yo me di cuenta que podía diseñar mi vida, cuando mi hija Felicitas iba a tener su primera experiencia de quirófano de las 41 que llevamos. Y yo estaba aterrada. Mi hija tenía 16 años, 16 días de vida y estaba en Buenos Aires porque el especialista era de Buenos Aires y mi hijo Frank, que es más grande, había quedado en Mar del Plata, en la ciudad en la que yo vivo. Me fue a ver con mi hermana y me vio el terror en los ojos. Y me dijo, mamá, no tengas miedo, Felicitas tiene a la mejor mamá del mundo. Y ese día yo me pregunté cómo sería ser la mejor mamá del mundo para estos 3 hijos. No sabía nada de terapias holísticas y estaba bastante peleada con Dios. Mi Dios era el de los babasónicos. Soy víctima de un Dios frágil temperamental. Ese era mi Dios. Un mercader que tenía una libretita de saldos y haberes, pero en vez de saldos y haberes decía pecados y buenas obras. Y la verdad es que nunca estaba en cero porque pecados abundaban. Entonces yo me situé y dije, yo sé que mi hijo Fran aprendió de mis ejemplos y no de lo que yo le decía. ¿Cómo me gustaría que mis hijos vivieran una experiencia similar a esta? Yo dije, bueno, quiero que estén enamorados de la vida, quiero que busquen soluciones, quiero que lo vivan de la mejor manera, quiero que aporten, quiero que puedan creer que esto tiene un propósito. Esa era mi visión. ¿Y qué más? ¿Y qué más eran mis hijos para mí? Después, con las terapias holísticas, el transitar del tiempo y cuando Feli tuvo esa remisión espontánea de la ceguera del ojo izquierdo, faltaría más, empecé a creer en Dios. Y entonces ya trabajaba para las grandes ligas, ahora sigo trabajando para el jefe. Pero no necesariamente todos tenemos que ser creyentes. Sí, busquen una visión que los inspire. La visión inspira. Después viene la misión, que es quién elijo ser. ¿Qué rol elijo jugar en todo esto? ¿Cómo mi existencia va a ser del mundo, yo no digo de todo el mundo, pero de mi mundo, un lugar mejor? Y después viene el propósito, que etimológicamente quiere decir poner delante. Y responde a la pregunta ¿para qué? ¿Qué son los valores? ¿Qué bases voy a cubrir? Esto es cuando logramos respondernos exitosamente estas 3 preguntas, logramos la coherencia significativa. ¿Para qué es importante para el diseño que logremos la coherencia significativa? Si yo me defino carnívora y quiero empezar a hacer una dieta basada solo en verduras, ¿me va a resultar fácil o muy difícil? Muy difícil. Cuando nosotros logramos la coherencia significativa, invertir nuestro tiempo de vida coherentemente es muy fácil. Entonces, la visión es que pienso que la vida es. La misión es cuál creo que mi rol es. Y el propósito es para qué invierto mi tiempo de vida en esto. La riqueza de establecer una misión y un propósito no está en pegarla. Tener un para qué estoy vivo nos implica en la vida. Nos vuelve conscientes.
no es un medio en sí mismo tener una misión y un propósito, sino que persigue esa toma de conciencia permanente del valor de nuestra existencia. Yo les estoy preguntando cómo invierten su tiempo de vida. Si esa pregunta no les pone la piel de gallina, y acá empiezan a aparecer los otros. Cuando definimos esto, empezamos a dejar de ser islas. Y es cómo puedo aportar yo a esta realidad que está sucediendo para que yo, pero también mis otros significativos, le experimenten de la mejor manera posible. Después viene la parte de idear. Idear deja afuera a las idealizaciones, que son espejismos del perfeccionismo inalcanzables. Nos invita a explorar, y para explorar, hacer una buena exploración, necesitamos dejar los prejuicios a un lado y después buscamos centrarnos en las posibilidades posibles para no forzar, para no tensar el proceso, para hacer procesos amables. Los diseñadores tenemos una frase que es lo suficientemente nuevo como para innovar y lo suficientemente viejo como para no ser rechazado. De hecho, hay mucha historia del diseño a donde aparecieron objetos muy innovadores, que por tan innovadores quedaron en pausa en una estantería 10, 20 años. Y anteúltimo queda prototipar. Tere, que te tocó esta. Cuando se viven las ideas solo se obtiene idealización. Para nosotros es importante aterrizar las ideas, volverlas concretas. Cuando las ideas se aterrizan en la vivencia se consigue la realización. Pero además, cuando esta realización le devuelve al usuario una experiencia de vida plena, se consigue la autorrealización. Y para prototipar nosotros probamos y hablamos con otras personas en diseño de vida, porque decimos que la realidad que nosotros diseñamos antes de experimentarla ya está siendo experimentada por otros. Si yo me propongo ser escritora, entonces me tocará ir a hablar con una escritora, sentarme un día a escribir y ver de qué se trata. Eso es prototipar para el diseño de vida. Picasso tiene una frase que dice, los grandes artistas copian, los genios roban. Robar eso que los otros ya lograron hasta hacerlo nuestro. No copiar, robar, apropiárnoslo. Y por último queda testear. Y cuando testeamos, la frase es, tu plan B sigue siendo tu plan A mejorado. Así que aceptá lo que no salió, empatizá de vuelta con vos, definí de nuevo, idea, prototipá y testeá. Uy, bien, hasta acá, ¿cómo venimos? Tantos callados. No sé si bien, mal, los aturdí, los enloquecí. Bien, bien. Bueno, Mariela, bien. Bueno, me alegro un montón. En el grupo de WhatsApp está la guía, una guía, no la guía, una guía sobre diseño de vida para que se vayan sumergiendo en el tema. Está muy interesante y tiene un montón de la primera etapa que para mí es fundamental, que se trata de empatizar y de aceptar. Aceptar la realidad y empatizar con nosotros como usuarios de nuestra propia vida. Dejar de querer ser peces escalando árboles y empezar a reconocernos y a validarnos. Y si están entusiasmados con el tema, yo los invito a Creatividad, que es mi programa sobre diseño de vida, que consiste en 6 semanas a donde vamos desarrollando todas estas etapas del diseño de vida en profundidad
y con ejercicios de la programación neurolingüística. Arranca el 6 de agosto y termina ya les voy a decir porque no me acuerdo, el 12 de septiembre. Hasta acá viene la presentación. Yo ahora voy a cortar la grabación y nos quedamos charlando por si alguien trae alguna pregunta en particular de lo que estuvimos compartiendo.